29 de julio de 1936 comienza propiamente la historia de la Escuela Normal Superior de México. Hace 80 años, ya lo dijo el maestro Eras, en el barco Sinaya, puerto de Veracruz, llegan, mucho antes incluso llega lo que se conoce como los niños de Morelia, allá por el 37, pero en el 39 es cuando empieza a llegar gente exiliada de España, y en particular aquí en la escuela tuvimos a grandes destacados maestros que participaron en diferentes especialidades en lo que es la vida de la institución. Reconocer el trabajo de los profesores, de los compañeros en particular que han pasado por esta institución y que han dado brillo, que han dado lustre en un determinado tiempo en el que estuvieron activos, pues es lo menos que podemos hacer. En este caso ya no contamos con la maestra Mari Carmen Azorín Gómez, que fue una maestra que trabajó aquí en la especialidad en matemáticas y casi siempre daba clases de geometría. Ella fue muy destacada en esa área, egresó de la Facultad de Ciencias y posteriormente se incorporó aquí a la Escuela Normal Superior de México, sobrina del profesor Jesús Bernardes Gómez, un profesor que fue muy destacado, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, junto con el profesor Arquímedes Caballero y en este caso Lorenzo Martínez Cedeño, fueron coautores de libros que a la fecha se siguen publicando. El profesor Bernardes destaca por toda esta relación que se dio con personajes de la vida política de aquel entonces en la que él le tocó vivir, pero además hizo mucho por la... El maestro Bernardes, al igual que la maestra Azorín, pues desafortunadamente ya no se encuentran con nosotros. Está un destacado profesor, el doctor Santiago Valiente Valderas, que también estuvo trabajando, laborando, no solamente aquí en las instalaciones del Rosario, sino en lo que se conoce como Fresno número 15. El profesor también dio clases en la escuela secundaria anexa a la Normal Superior. Entonces, la institución, para también ubicar en todo este tiempo, ha contado con diferentes planes de estudio, y casi todos los profesores que he referido en este momento participaron, sea hacia un final de lo que fue un programa de 1946 o bien el programa de 1959. Hoy, siendo 13 de junio del presente año, pues se cumple o se toma como la fecha conmemorativa de 80 años de exilio de todos aquellos personajes, de todos aquellos españoles que llegaron aquí producto de una guerra civil que se daba en su país, y de toda esa matanza, de toda esa forma tan dramática, porque domina en ese momento una posición fascista, para ponerlo en esos términos, y que hace que la gente de avanzada, la gente revolucionaria o incluso hasta los indefensos tengan que salir del país. Pues no me imaginaba que el día de hoy iba a estar reunido de esta categoría humana tan hermosa, son los estudiantes de la Escuela Normal Superior de México en el área de matemáticas. Les agradezco mucho la presencia, les agradezco mucho porque en particular es muy significativo para gran parte de España, para gran parte de la humanidad y para el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos, especialmente desde el general Lázaro Cárdenas, este día significativo. Si ya Lázaro Cárdenas en junio de 1937 había traído a 450 y tantos niños que estaban enviados por sus padres, porque ya en el 37 se vislumbraba, no totalmente en España, pero la posible derrota del Frente Popular, que estaba formado fundamentalmente por el anarquismo y la izquierda española, por la sublevación de las fuerzas de Franco. Las familias, angustiadas por esa situación, empezaron a enviar a sus hijos como una forma de protección, de salvaguardar sus vidas, a distintos países. Muchos de ellos llegaron a Inglaterra, otros a Bélgica, a Francia, un buen número, y a la Unión Soviética. México recibió
con gran entusiasmo por parte del gobierno mexicano a esos 450 y tantos niños que fueron el grupo famoso de los niños de Morelia. Prácticamente deben de existir muy pocos todavía, pero algunos de ellos empezaron a estudiar allá en Morelia y se empezaron a diseminar en toda la República Mexicana. Muchos de ellos ya no se sabe dónde se localizaron, pero formaron familias mexicanas muy consistentes, se asimilaron al estatus mexicano, a la cultura y aprendieron a ser mexicanos, que es algo que uno debe de aprender siempre como un emigrante. En el 39, como ya dijo el doctor Gonzalo López Rueda, en el 13 de junio de 1939, llega al puerto de Veracruz el primer embarque de lo que se llaman emigrantes españoles, y en ese traslado alguien que parece que fue el filósofo José Gauss les dio el nombre de trasterrados o transterrados, o sea, los que dejan su tierra para alcanzar otra. En ese barco iban 1.599 refugiados, la mayoría varones mayores de 15 años y mujeres también. Había un número significativo de menores de 15 años. Inmediatamente aquí fueron recibidos con gran entusiasmo por el licenciado Telles, que dio unas hermosas palabras de recibimiento a los emigrantes. Ese Sinaya fue, se puede decir, que el barco emblemático que empezó a traer a los transterrados españoles, a los emigrados españoles que iban saliendo ya en una España que en el 39 ya había quedado derrotada. El gobierno de la Segunda República había perdido la guerra, la gente se fue corriendo, devastada, congojada, a tomar la frontera con Francia para poder salvar la vida. Algunos cuantos fueron a Bélgica, otros brincaron a Inglaterra y muchos se fueron al norte del África también, donde España conservaba algunas colonias y muchas relaciones de tipo comercial y cultural. A ese barco Sinaya prosiguieron otros barcos, el Niassa, el Ipanema, el Siboney, el Mexic, y de tal manera que hasta 1945 hubo tantos embarcamientos que en México se asentaron, se calculan entre 25.000 y 30.000 emigrantes españoles. El 25% de ellos eran catedráticos o maestros de escuela, muchos intelectuales, artistas en lo general, coreógrafos, músicos, cinematografistas, gente, y la mayoría que eran campesinos y obreros, pero campesinos y obreros especializados. Entre algunas cosas que hizo el general Lázaro Cárdenas cuando aceptó de buen agrado recibir a los inmigrantes fue decirle a su embajador en España que por favor se preocupara mucho por traer a los campesinos y a los obreros, y que por supuesto recibirían con más gusto a los intelectuales, que serían bien recibidos. Yo no pertenezco a esa época de los emigrantes, aunque cuando conocí la normal superior, porque los traspiés de la vida y de estudiantes me llevaron a probar aquí y allá, y total que llegué a Fresno 15 y me inscribí en matemáticas. Por la mala suerte para la escuela, que a la primera lo logré y quedé adentro. Entonces me dediqué a estudiar en serio y empecé a conocer a maestros, y vi que entre ellos había algunos que eran españoles, Yo llegué a México cuando tenía 8 años. Yo vine, más que venir, me trajeron, mis padres me trajeron. Mi padre había venido aquí como uno de esos obreros especializados. Y curiosamente, no lo van a creer, mi padre tenía la habilidad hermosa que tenía, es que era muñequero. Hacía muñecas, y hacía muñecas de plástico. Y era uno de los 3 especialistas en España que hacían las muñecas de plástico, más reconocidos. Y alguien se le acercó un día en el 49, en esa época, a 10 años de perder la Segunda República, la guerra,
España seguía sumida en el caos económico, en el político, en el de relaciones, en el cultural, porque gran parte de la intelectualidad española había vaciado a la península. Cuando mi padre nos trajo aquí a los 8 años, nos incorporó al Colegio Madrid porque era una de las 4 instituciones que el gobierno republicano en el exilio había formado para recibir a los hijos de españoles. Y a mí me inscribieron junto con mis hermanos en el que se llama Colegio Madrid, que todavía hoy, ya me enteré posteriormente, ya estando aquí en la Normal Superior, que uno de los maestros que me dio clases había sido fundador de ese Colegio Madrid. Este maestro, ya se mencionó aquí, es el maestro Jesús Bernardes. Jesús Bernardes llegó aquí a México en el Sinaya también y vino acompañado de otro estupendo guerrillero, porque Jesús Bernardes, el que voy a mencionar, fueron guerrilleros del Frente Popular, y les tocó una de los frentes más difíciles de la Guerra Civil Española, que fue el Frente del Ebro, la Guerra del Ebro. Bueno, cuenta la biografía de ellos, que del pelotón de 50 que formaban, aparte de muchos otros pelotones, pero de ese pelotón subsistieron nada más 9. Llegaron a México 2, Jesús Bernardes y el doctor Carlos Sainz de la Calzada. Jesús Bernardes era todo un tipazo, era un hombre que uno le escuchaba y te daba álgebra, pero te daba una álgebra que te enamoraba, porque sobre todo el hombre te enseñaba cuál era la didáctica del álgebra. Entonces empezabas a entender cuál era la importancia de la didáctica. Un día cuando yo tomaba clases con él, a uno de mis compañeros se le ocurrió acercarse a Jesús Bernardes y decirle: oiga, ¿sabe usted que entre los estudiantes está uno que es un paisano? ¿Quién es? Pues Santiago Valiente. Cuando acabó la clase me manda a llamar y me le acerco. Dice: ¿así que tú eres paisano? Dice que sí, maestro. ¿Usted de dónde es? Yo soy gallego. Ah, vaya. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy madrileño. Dice: ¿y no se te ocurrió haber nacido en un mejor lugar? Me quedé sorprendido, pero enseguida me di cuenta de que estaba bromeando ya conmigo. Porque yo le hubiera contestado, pero me contuve. El que nació en un mal lugar fue usted, porque usted nació en Galicia y gallego es franco. Pero bueno, no le contesté eso porque me parecía que era una falta absoluta de respeto. Pero con el tiempo nos llevamos muy bien porque él nos dio 2 cursos. Y entonces de repente me recogía y me decía: a ver, Santiago, acompáñame. Y nos íbamos caminando por las islas de los patios de Fresno 15 y me iba platicando sus aspiraciones, lo que había sido su vida, lo que quería hacer, esto y lo otro. Me entusiasmó lo que decía, entonces yo me preguntaba también, yo le contestaba, y se convirtió sin darme cuenta en un mentor que dirigió un poco mi formación vital. Pero entonces Carlos Sainz de la Calzada, cuando vino en el Ipanema, ya era, en el Sinaya, ya era un hombre reconocido como un científico de primera talla. Cuando él tenía 17 años, descubrió una especie muy especial que parece que era de vampiros o algo así. Y como era especial, la clasificó y Carlos Sainz de la Calzada le puso el denominativo de Calzae en su honor. Y así se fue desarrollando, pero con el tiempo, yendo a Sudamérica, yendo a Estados Unidos, yendo a diferentes partes, ya casado con una hija, incluso estuvo deambulando y empezó a entusiasmarse por la geografía. Y es un hombre que construyó para la universidad, se tiene una materia específica en el posgrado, que es la geografía medieval. Que en ninguna parte se da, fue el que se le ocurrió y resolvió un aspecto importante de la geografía. Bueno, les digo todo esto porque así como conocí a ellos, conocí a Mari Carmen Azorín. Mari Carmen Azorín era un poco más joven que yo. Ella no vino de España, ella nació aquí, pero nació de hijos de migrantes españoles. Era
hija de un hermano de Jesús Bernardo. Me llevé muy bien con ella, había estudiado en la universidad, como ya se dijo, y era una mujer que me manejaba completamente los conceptos de la geometría. Y era muy inquisitiva. En las reuniones técnicas nos decía, si alguien decía algo, ¿por qué lo dices? Y si uno le contestaba y no quedaba satisfecha, te seguía preguntando. Y si no le gustaba, te daba su versión, pero siempre muy respetuosa, pero nunca se callaba. Esa era la capacidad. Pero Manuela Garín Pinillos está reconocida como una de las grandes fundamentadoras de la matemática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y formadora de casi todos los matemáticos que ya son viejos que conocemos aquí en México, y tenemos una muy buena cantidad de ellos. Así que les estoy diciendo que en la especialidad de ese entonces éramos 6 maestros de origen español. Ya de mí no hablo porque sería grosero, pero sí puedo decirles que me encontré muy satisfecho aquí, aprendí mucho. Me di cuenta que la vocación que yo tardíamente encontré en la normal superior fue identitaria, la reconocí inmediatamente. Estaba muy yo aquí hasta que un día me llama Arqueles Vela y me dice, ya dando yo clases, porque yo en el 72 empecé a dar clases aquí por culpa de este señor que está aquí al lado, el doctor José Armando Estrada Parra, porque un día recibo un telegrama de él y me dice muy pomposamente, el profesor Santiago Valiente urge que se presente a la dirección de la Escuela Normal Superior, citado por Arqueles Vela y por el fondo. ¿Qué barbaridad? ¿Qué seguridad es, cabrón? Y me llega ya inmediatamente, me lo dije, ¿no sabes qué? Está por formarse el turno matutino de la Escuela Normal Superior de México y queremos que tú seas maestro de la escuela. ¡Ah, caramba! Pues yo era muy tierno, yo decía yo también, entonces, ¿yo por qué? Y total que sí, me aventé, pero entré a dar matemáticas, a dibujo técnico y de precisión, porque en ese primer año 2 especialidades, física y química y matemáticas, se negaron a aceptar una generación argumentando que no había suficiente calidad del alumnado que trataba de ingresar, ¿verdad? ¿De acuerdo a sus hermanos? Bueno, al año siguiente ya fui, estuve dando 3 años en dibujo técnico y de precisión, y después me metió en la matemática. Pero de repente les digo, me llamó Arqueles Vela y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Quiero que te dediques te vas a preparar y te voy a ayudar, porque quiero que des problemas contemporáneos de la ciencia y la filosofía. Y yo dije, ¿y eso? ¿En serio? Yo de eso no sé nada. No, sí. Tú sabes, nada más que tienes que organizar tu conocimiento. Toma esta lista de 10 libros y prepárate, porque en semana y media empieza. Y en semana y media tuve que presentarme y me enamoré de esa materia. Porque era una materia formadora de la intelectualidad en la escolaridad normalista. Esa era la calidad de esa materia. Y las autoridades se encargaron de anularla, porque a las autoridades no les interesaba que la gente joven pensara, y por eso han eliminado filosofía y muchas otras cosas. Esperemos que en esta situación nueva resurjan esas ideas. Bueno, yo podría seguir charlando mucho de esto, y no quisiera cansarlos más. Les agradezco todo lo que uno tiene que dejar el magisterio a tiempo, porque hay nuevas generaciones que se tienen que presentar en sustitución. Estoy agradecido de ellos. Me sirvió para dedicarme a otras cosas, pero no me olvido de mi querida Escuela Normal Superior, mi alma mater. Gracias. Que estamos viviendo momentos inéditos. Llevamos 50 años de no vivir momentos como estos, donde se abren posibilidades nuevas. No son un hecho todavía, pero hay posibilidades nuevas. Hace 50 años, hace un poquito más de 50 años, hubo la masacre de Tlatelolco. Antes de esa masacre de Tlatelolco hubieron varias masacres en México, con ferrocarrileros, con negros, con gente que estaba identificado con las mejores casas sociales, con campesinos, y desembocó en la lucha, en la masacre del 2 de octubre de 1961.
En esa época nosotros éramos estudiantes, yo tendría escasamente 26 años, lo que queríamos es libertades, democracia nueva, y el gobierno de entonces no lo entendió. Gustavo Díaz Ordaz era un monstruo de personal. Ahora estamos viviendo épocas inéditas que representan algo, y los que tienen que decir mucho de cómo se debe comportar este país, de aquí en adelante son ustedes. Ustedes van a tener que ser los conductores. Nosotros ya dijimos en nuestra época, hay cosas que serían válidas todavía, pero tenemos miedo de que a lo mejor algunas cosas, por no sentir el paso correcto del tiempo, no las digamos adecuadamente, pero que estaríamos con ustedes sin ninguna condición. Ustedes son la gran esperanza, efectivamente, échenle ganas, sean maestros, porque no tienen ustedes por qué permitir que a lo mejor quisieran destruir esta escuela, como destruir el normalismo en lo general. Esta escuela estuvo a punto de desaparecer, porque la acusaban de infinidad de mentiras. Los que pedíamos que se fuera honesto y que no hubieran convertido a la normal superior en una caja checa de la Secretaría de Educación Pública. Eso fue todo. Lo que pedíamos participación democrática. Por eso es que hay que estudiar un poco, estudien la historia de la Escuela Normal Superior de Fresno 15. Sería muy importante que lo hicieran. Y llévense sus propias ideas, ahí está. Pero sobre todo, conviértanse ustedes antes que nada, antes que maestros, sepan que son hombres, que son mujeres. Eso es lo más importante. No se puede ser maestro sin tener la categoría de sentir que uno está definido como hombre o como mujer, o sea, como un ser dentro de la sociedad que puede hacer cosas y que puede hacer cosas iguales al rango de aspiraciones sublimes. Gracias. A ver.